Lord Jesus, we thank you for this privilege of coming to the Word now. Señor, te agradecemos el privilegio de venir a tu palabra. And we ask that you would rest mightily upon the ministry of the Word. Señor, te pedimos que tú estés durante esta ministración And that every person here would receive something from your heart. y que cada persona en este lugar reciba algo para sus corazones. We ask in Jesus' name. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. You can probably tell that my voice is not normal. Tal vez ustedes ya se dieron cuenta que mi voz no es normal. I suffered an injury to my voice 23 years ago, Sufrí una lesión en mi voz hace 23 años and I continue to wait on the Lord for His healing. y sigo esperando en el Señor por su sanidad. He has promised to heal, Él me ha prometido que me sanará and I am holding to His promise. y yo sostengo esa promesa. And it's a privilege for me to share from the Word today, this morning with you here in Mexico City. Para mí es un privilegio compartir la palabra con ustedes hoy aquí en la Ciudad de México. I love your pastors. I love this church family. Yo amo a los pastores, yo amo a esta iglesia. And I'm so pleased to be with you today. Estoy encantado de estar aquí con ustedes. Psalm 62, verse 1. Salmo 62, versículo 1. Truly my soul silently waits for God. Dicen, Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. David stands up in his generation David inició una generación and announces to the entire world, en la cual anunció al mundo entero, I am waiting on God. estoy esperando en Dios. This was a very bold thing to do, Esto era una cosa muy difícil de hacer, because if you know anything about waiting on God, you know this. porque si algo sabemos de esperar en Dios, es esto. The first rule about waiting on God is don't tell anybody. La primera regla de esperar en Dios es no le digas a nadie, Because nobody will agree with you. porque nadie estará de acuerdo contigo. We love it when the preacher preaches on waiting on God. Nos encanta cuando el predicador habla de esperar en Dios. We love it when we sing the song about waiting on God. Nos encanta cantar acerca de esperar en Dios. But when you actually go to do it, nobody likes it. Pero cuando ya entras a ese proceso de esperar en Dios, a nadie le gusta. Everybody thinks you're doing it wrong. Todo el mundo cree que estás equivocado And you can't tell anybody. y no le puedes decir a nadie. I mean, you sure can't tell the people you work with. Estoy seguro que decirle a las personas con las que trabajas, If you don't think I'm telling you the truth, si tú no crees que te estoy diciendo la verdad, just go to work tomorrow and tell your fellow employees, I'm waiting on God. ve el día de mañana a tu trabajo y dile a tus compañeros de trabajo, estoy esperando en Dios. Give it a try if you want to. Inténtalo si quieres. You can't tell your family, No le puedes decir a tu familia, especially your mother-in-law. especialmente a tu suegra. She's waiting for you to take responsibility. Ella está esperando que tú tomes responsabilidad. And you can't tell people in the church, No le puedes decir a los hermanos en la iglesia, because if you tell people in the church that you're waiting on God, porque si tú les dices que estás esperando en Dios, that topic surfaces all the theologies in the body of Christ. porque si tú haces eso, harás que todos los teólogos de la iglesia se levanten. And now everybody has an opinion.
Y cada uno de ellos tendrá una opinión. And everybody has a theology. Y cada uno tiene una teología. And people they'll be critical of you. Y ellos te criticarán. You're just using that as an excuse for your laziness. Eso que tú dices es solo una excusa para tu flojera. Waiting on God is not for the lazy. Esperar en Dios no es para los perezosos. Waiting on God is not sitting at the beach sipping on lemonade. Esperar en el Señor no es sentarse en la playa y tomar una limonada. Waiting on God is one of the most violent things you will ever do. Esperar en el Señor es una de las cosas más violentas que hay. When every circumstance in your life is screaming, do something now. Cuando pasa cualquier circunstancia en tu vida, grita, haz algo ahora. And God's just saying, wait on me. Y el Señor te dice, solo espera en mí. There is no hotter flame than waiting on God. No hay algo más difícil que esperar en Dios. Here's how I define waiting on God. Así es como yo defino esperar en Dios. Doing whatever you have to do to stay in faith. Haz lo que tengas que hacer para permanecer en fe. Because when you're waiting on God, Porque cuando tú estás esperando en Dios, you are in the fight of faith. estás en la batalla de la fe. And sometimes you've got to get violent if you're going to stay in faith. Y a veces te tienes que poner violento en la fe. Fasting, Ayunar, prayer, orar, living in the Word, vivir en la palabra, secluding yourself in personal prayer retreats. estar en un trato personal, Whatever it takes to stay in faith. lo que tenga que tomar para permanecer en fe. And David said in Psalm 62, verse 5, Y lo que David dijo en Salmo 62, versículo 5, my soul waits for God only. mi alma espera en el Señor solo. David didn't say that because he had no other options. David no lo dijo porque no tuviera ninguna otra opción. Actually, David had a lot of options. De hecho, David tenía muchas opciones. He was the most powerful man on the planet Era el hombre más poderoso en el planeta. as the king of Israel. He was the king of Israel. Él era el rey de Israel. And everybody was always giving him their business cards. Y todo el mundo le estaba dando su tarjeta de presentación. David, call me anytime. David, cuando quieras, llámame. If I can ever help, Si yo puedo ayudar, I'm always at your service. yo estaré a tu servicio. Everybody wanted to be David's helper. Todo el mundo quería ser el asistente de David. Waiting on God is not something you do because you have no other options. Esperar en el Señor no es algo que hagas porque no tienes ninguna otra opción. Waiting on God is not what you do after you have exhausted every other possibility. Esperar en Dios no significa que lo hagas porque ya has agotado todas tus otras posibilidades. Waiting on God is what you do when you have other options. De hecho, esperar en el Señor lo haces incluso cuando tienes otras opciones. I could take matters into my own hands right now, De hecho, yo puedo tomar algo en mis manos y resolverlo. but I'm waiting on God Pero yo estoy esperando en el Señor because He's given me His word porque Él me ha dado su palabra and He will fulfill His promise. y Él cumplirá su promesa. Now, David learned how to wait from God, actually from Saul. De hecho, David aprendió cómo esperar a Dios, aunque no lo creas, de Saúl. Saul was kind of a mentor for David. Saúl fue un mentor para David.
And in that case, David was learning from all of Saul's mistakes. Y David aprendió de todos los errores de Saúl. Sometimes we learn better by watching somebody else do it wrong. De hecho, nosotros aprendemos más observando a alguien que la riega. And Saul, when it came to waiting on God, Saul blew it over and over. Y cuando Saúl estaba esperando en Dios, lo arruinó una y otra vez. I'm going to talk about 3 times that Saul refused to wait on God. Voy a hablar de 3 ocasiones que él cometió errores esperando en Dios. The first time was in 1 Samuel 13. La primera vez fue en 1 Samuel 13. The Philistines were putting pressure on Saul. Los filisteos estaban persiguiendo a Saúl. And Samuel had told Saul, in the next 7 days, I'm going to come and offer a sacrifice. Y Samuel le dijo a Saúl, en los próximos 7 días yo iré y ofreceré un sacrificio a Dios. And God will bless the army and God will be with us. Y Dios bendecirá al ejército y estará con nosotros. Saul is waiting for Samuel. Saúl está esperando a Samuel. 5 days, 6 days, 7 days. 5 días, 6 días, 7 días. And after 7 days, Samuel did not show up. Y después de 7 días, Samuel no se presentó. Because God said to Samuel, I want you to show up late. Porque Dios le había dicho a Samuel, quiero que llegues tarde. Samuel says, Lord, I promised Saul that I would be there. Señor, pero yo le prometí a Saúl que estaría allí. God's like, I know, but I want you to be there late. Ya lo sé, pero yo quiero que tú llegues tarde. So Samuel doesn't show up until the 8th day. Y Samuel no se presentó hasta el 8º día. And Saul is so pressed by the urgency of the hour Pero Saúl estaba presionado por la hora, that on the 8th day he takes matters into his own hands and offers the sacrifice. Entonces Saúl tomó en sus manos y trató de resolverlo ofreciendo un sacrificio. And by being late, it revealed Saul's heart. Al llegar tarde, se reflejó y se expuso el corazón de Saúl. Sometimes God is too late. Algunas veces Dios llegará tarde To reveal our hearts. para revelar nuestros corazones. Will we wait on God even if it's too late? ¿Esperaremos en Dios aún si Él llegara tarde? But Saul refused to wait on God. Pero Saúl se negó a esperar en Dios. The second time he blew it was in 1 Samuel 14. La segunda vez que Él lo arruinó fue en 2 de Samuel 14. And this story is kind of the opposite. Esta historia es un poco opuesta. In this case, God was giving Israel the victory. En esta ocasión, Dios les iba a dar la victoria a Israel. God was using Jonathan to give victory to Israel over the Philistines. El Señor estaba usando a Jonathan para darle una victoria al pueblo de Israel. But Saul didn't know what was happening. Pero Saúl no sabía qué estaba pasando. He just hears the sound of war increasing. Él solamente percibía el sonido de la batalla que se incrementaba. And somebody says, the Philistines are fleeing and God is giving Israel the victory right now. Los filisteos están huyendo y el Señor dará la victoria en este momento. And so Saul calls for the priest to come. His name is Ahijah. Y Saúl llamó al sacerdote principal. And Ahijah is going to consult God for Saul. Y este sacerdote va a consultar a Dios para Saúl. And Saul is asking the Lord, what's happening right now? Y le pregunta, ¿qué es lo que está pasando en este momento? But God did not
answer Saul. Pero Dios no le responde. No answer. No hay respuesta. But Saul hears the sound of the battle getting stronger and stronger. Pero Saúl percibe que el sonido de la batalla se intensifica más y más. And finally, Saul said to the priest, Y finalmente Saúl le dijo al sacerdote, stop asking God. deja de preguntarle a Dios. I'm going to the battle. Yo iré a la batalla. And actually, God gave Saul a real strong victory that day. De hecho, Dios le iba a dar una gran victoria ese día. But Saul refused to wait for the voice of God. Pero Saúl se negó a escuchar la voz de Dios. And sometimes when God is giving us momentum and victory, there's a test for us. A veces cuando el Señor ya ha dispuesto una victoria para tu vida, es entonces cuando nos prueba. Even when things are going your way, will you stop and wait for the voice of God? Incluso cuando las cosas están saliendo bien o como tú crees o quieres que salgan, es momento de detenerse y esperar en Dios. The third time that Saul blew it was at the battle that would actually take his life. La tercera vez que él cometió un error fue cuando fue la batalla en donde se tomó la vida de Saúl. The Philistines were invading. Los filisteos estaban invadiendo. And 1 Samuel 28 says this, Primera de Samuel 28 dice esto, verses 6 and 7. versículos 6 y 7. Dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Verse 6 is very clear. El versículo 6 es muy claro. Saul inquired of the Lord, Saúl le consultó a Dios, but God did not answer him. pero Dios no le respondió. Not by prophets, No por profeta, not by dreams. no por sueños, There was no answer from God. no había respuesta de Dios. And Saul is so distressed by the war Entonces Saúl estaba that when God didn't answer him, presionado porque Dios no le había respondido. he went to the dark side Entonces fue a la oscuridad. and consulted a demonic medium. Entonces consultó a un medium demoníaco. So 1 Samuel 28 verse 6 says, Saul inquired of the Lord. En la primera parte del versículo 6 dice que consultó al Señor. But now I want to go to 1 Chronicles 10 verse 14. Ahora vamos a Primera de Crónicas. 1 Chronicles 10:14. Primera de Crónicas 10:14. It says, he did not inquire of the Lord. Pero aquí dice que él no consultó al Señor. So there's a contradiction. Hay una contradicción. 1 Samuel says he inquired of the Lord and got no answer. En 1 Samuel dice que él consultó al Señor y no hubo respuesta. Now 1 Chronicles 10 is speaking of the exact same incident. Y Primera de Crónicas habla acerca del mismo incidente. And it says he did not inquire of the Lord. Pero dice que no consultó al Señor. Because to inquire of God means this. Porque consultar al Señor significa esto. You call on him until he answers. Tienes que consultar al Señor hasta que Él responda. If he is silent, I remain unmoved. Si Él está en silencio, yo me mantengo sin moverme. I'm going to stay here and inquire until he answers. Voy a estar aquí y consultar al Señor hasta que Él responda. Pastor Alex, I have been inquiring of the Lord for 23 years. Pastor Alex, yo he estado consultando al Señor por 23 años. He has not yet answered me, Él no ha respondido aún. and I will not be moved. Y no me moveré.
I believe there's a day coming when God will speak. Yo sé que vendrá el día en el cual el Señor hablará. But if you call on God Pero si tú consultas a Dios and then give up praying because He's not answering you yet, pero abandonas la oración porque Él no te ha contestado aún, in God's eyes, you didn't even ask. en los ojos de Dios ni siquiera le consultaste. Because to ask of God means you stay in His presence until He answers. Porque consultar al Señor significa permanecer ahí hasta que Él responda. So David watched Saul make mistakes 1, 2, 3. Entonces David observó a Saúl cometer errores 1, 2 y 3 ocasiones. And David learned from Saul's mistakes. Entonces David aprendió de los errores de Saúl. And David says to himself, Y David se dijo a sí mismo, this much I know. This much I know. esto debo de saber. I am going to wait on God. Voy a esperar en Dios. And so David says to us in Psalm 27, wait, I say, on the Lord. Entonces David dice en Salmos 27, yo esperaré en el Señor. I wonder if you've ever asked this question. Me pregunto si alguna vez se han cuestionado esto. Why did God take Jacob and his family of 70 from Canaan and put them in captivity in Egypt? Se han preguntado por qué Dios tomó a Jacob y a su familia de su hogar y los llevó a Egipto a cautividad. They ended up being in Egypt for around 200 years, Para estar en ese lugar cautivos por cerca de 200 años. held captive by the Egyptians. Estar cautivos por los egipcios It was very hard. fue muy duro. And I said, Lord, why did you do that to Jacob and his family of 70? Y yo le pregunto, Señor, ¿por qué le hiciste esto a Jacob y a su familia de 70 personas? And here's the answer that I saw. Y aquí está la respuesta que yo encontré. Back in those days, En aquellos días, the number one killer of human population was war. el enemigo número 1 que mataba a la población era la guerra. This king attacking this king. Este rey contra este rey. And God said to Jacob, basically, if I leave you in Canaan, Dios le dijo simplemente esto a Jacob: si yo te dejo en Canaán, over the decades, you are going to be bombarded over and over with warfare. durante esos años serás bombardeado con un ataque tras otro. And your population base is going to be constantly being taken away. Y tu descendencia será constantemente diezmada una y otra vez. And you will never gain the population necessary to take the whole land. Entonces no tendrás la población necesaria ni tu descendencia necesaria para tomar la tierra prometida. So Jacob, let me do you a favor. Entonces Jacob, déjame hacerte un favor. Let me put you in captivity. Te voy a poner en cautividad. And now for 200 years in captivity, Y ahora, después de 200 años de cautividad, God placed Jacob's family behind the military machinery of Egypt. entonces Dios los coloca detrás de las líneas donde Egipto, que era el pueblo que tenía más fortalecido su armamento, And for 200 years, the army of Egypt protected Jacob's family. y por 200 años este ejército poderoso protegió a la familia de Jacob. Listen, Escuchen, for 200 years, the nation of Israel did not suffer a single casualty to war. escuchen, por 200 años el pueblo de Israel no sufrió ni una baja.
They just kept growing. sino al contrario, estuvieron creciendo. They grew so large, Crecieron tanto, so fast, tan rápido, that by the time they came out of Egypt 200 years later, que para cuando ellos salieron de Egipto 200 años después, they had the population base to enter their promised land. tenían la población necesaria para tomar la tierra prometida, Take their promised land, para tomar la tierra de la promesa inhabit their promised land, y habitar en esa tierra and prometida hold on to their promised land. y retener esa tierra prometida. God puts you into captivity to enlarge you. El Señor te pone en cautividad para que crezcas. Shuts your life down. A veces te tira, Puts you in circumstances you don't like. a veces te pone en circunstancias que no te gustan. He restricts you and confines you. Él te limita, Él te restringe. God, I don't like this. Señor, no me gusta esto. I thought that you had a promise for my life, Señor, pensé que tenías una promesa para mí, but this is going nowhere. pero esto no me lleva a nada. And God's just saying, get large, Y Dios solamente le dice, crece, get large in grace, crece en gracia, get large in the word, crece en la palabra, get large in fasting and prayer, crece en ayunar y en orar, get large in intimacy with Jesus, crece en tener intimidad con Jesús, get large in holiness, crece en santidad, get large in righteousness, crece en rectitud, get large in humility, crece en humildad, get large in good works. crece en buenas palabras. If God puts you in confinement, Y si el Señor te pone en cautividad, it's an invitation to get large. es una invitación para que tú crezcas. Just say it to your neighbor, get large. Dile al que está a tu lado, crece. Say this one to your neighbor. Ahora di esto a tu vecino. Never waste a good prison sentence. Nunca desperdicies una prisión. Use the time to enlarge in God. Usa ese tiempo para crecer en Dios. Is it possible that you could get so large in this prison Es posible que tú te vuelvas tan grande en su presencia that by the time you come out of this season of confinement, para que cuando tú salgas de este tiempo de cautividad, you will be large enough in the grace of God serás tan grande en la gracia de Dios to take your promises, que tomarás las promesas inhabit your promises, y tener y permanecer tus promesas and hold on to your promises. y sostenerlas. One more scripture. Un versículo más. Romans 4, verse 20. Romanos 4, versículo 20. This scripture is referring to the time that Abraham waited on God. Este versículo se refiere al tiempo que Abraham esperó en Dios. Abraham was promised a miracle baby when he was 75 years old. Cuando Abraham tenía 75 años, le fue prometido un bebé, un milagro. Turns out he didn't get his miracle baby until he was 100 years old. Sucedió que cuando él ya tenía 100 años, todavía no tenía su bebé. 25 years of waiting on God. 25 años de estar esperando en Dios. And that's what this verse is pointing to. Y eso es lo que trata este versículo. That 25-year period during which Abraham was waiting for the promise to be fulfilled.
¿Qué era lo que Abraham hacía durante este proceso de 25 años para que esta promesa fuera cumplida? Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Now, this verse says that while Abraham was waiting on God for those 25 years, Este versículo dice que cuando él estaba esperando durante estos 25 años, it says he did not waver in unbelief. él no titubeó, no dudó. And I just have one question. Y yo solo tengo una pregunta. God, have you read the Bible? Señor, ¿has leído la Biblia? Because if there's anyone in this room that has read their Bible, Porque si hay alguien que haya leído la Biblia en este lugar, you know that verse is not true. tú sabes que este versículo no es verdad. Has anybody here ever read the book of Genesis? ¿Alguien aquí ha leído el libro de Génesis? Has anybody here read the story of Abraham? ¿Alguno de ustedes ha leído la historia de Abraham? Then you know that verse is not true. Entonces tú sabes que este versículo no es cierto. If anybody wavered at his promise, it was Abraham. Si alguien dudó, este fue Abraham. The guy was a wishy-washy, up and down roller coaster. Abraham estaba con altibajos como una montaña rusa. Have you ever read Abraham's story? ¿Alguna vez has leído la historia de Abraham? Not only did he waver, No solo titubeó, he was a professional waverer. él era un profesional en esto de titubear. He perfected the art. Él perfeccionó el arte. How about the time that he and his wife had this discussion? Sucedió cuando Abraham tuvo esta discusión con su esposa. You know, it seems like God is having a hard time delivering that baby. Sabes, creo que Dios se le está complicando un poco la cosa para mandarnos a este bebé. Maybe he would appreciate our help. Tal vez a él le serviría un poco de nuestra ayuda. And we end up with Ishmael. Y así es como llegó Ismael. He did not waver at the promise of God through unbelief. Tampoco dudó. Give me a break. ¿Cómo es posible eso? No es cierto. We've got the baby to prove it. Tenemos a un bebé que lo prueba. Altibajos. How about the time that he says to his wife, ¿Qué pasa cuando él le dijo a su esposa, sweetheart, I want you to tell the man that you're my sister? oye, mi amor, quiero pedirte que le digas a ese hombre que eres mi hermana? Because if the man knows you're my wife, Porque si ese hombre sabe que tú eres mi esposa, he'll kill me so he can have you. él me matará a mí para tomarte a ti. Because she was a good looker. Porque era muy guapa su esposa. Sweetheart, save my life. Mi amor, por favor, salva mi vida. Tell the man that you're my sister. Dile a ese hombre que eres mi hermana. He did not waver at the promise of God. Él no titubeó a la promesa de Dios. Give me a break. Eso no es cierto. Abraham did it twice. Abraham lo hizo 2 veces. You look at his story, he wavered the whole way. Si ves la historia, él estuvo titubeando todo el tiempo. And yet the Holy Spirit is trying to tell us he did not waver at the promise of God through unbelief. Y ahora el Espíritu Santo nos dice que él no titubeó. But the Holy Spirit testifies he was strengthened in faith, giving glory to God. Pero el Espíritu Santo dice que él fue fortalecido en fe para la gloria de Dios. The Holy Spirit testifies that from the time he was 75 till the time he was 100, Él testifica, el Espíritu Santo, que del momento en que él tuvo 75 años hasta que tuvo 100 años, he was strengthened in faith. él fue fortalecido en su fe. The Holy Spirit testifies El Espíritu Santo lo testifica. that from the time he got his promise,
que del momento que él tuvo la promesa until the time he got his breakthrough, hasta el momento que él salió de este proceso, he was strengthened in faith. él fue fortalecido en fe. The Holy Spirit is saying to us, El Espíritu Santo nos está diciendo, now listen to it this way. ahora escúchalo de esta manera. The longer the answer was delayed, the stronger his faith got. Mientras más tiempo tardó en llegar la respuesta, fue más fuerte y se fortaleció más en fe. The longer God was silent, Mientras más tiempo Dios estuvo en silencio, the more Abraham believed God for his miracle. aún Abraham creyó más y esperó por este milagro. Yes, he was a roller coaster, Es verdad que era como una montaña rusa, but every time he hit into one of these, pero cada vez que él llegaba a un tiempo bajo, he found a way to encourage himself in God. él encontraba la manera para animarse en God Dios. gave me that promise. Señor, dame esa That promesa. was the voice of God. Esa era la voz de And Dios. he would rise up again in faith, Y entonces era cuando él se fortalecía lay hold of his promise. y esperaba en la promesa. And every time he did one of these, Y otra vez que él llegaba a bajar, he would follow it with one of these. él la seguía con algo así. And he encouraged himself in the Lord. Y él se fortalecía en el Señor. Here's how I chart the verse. Así es como yo narro este versículo. He was strengthened in faith, giving glory to God. Él así iba fortaleciendo en fe para dar gloria a Dios. He was a roller coaster the whole way. Él era una montaña rusa todo este tiempo. But when you look where he started Pero cuando tú ves de dónde and empezó where he ended, y en dónde terminó, he had more faith at age 100 than he had at age 75. tenía mucha más fe a la edad de 100 años que cuando tenía 75 And años. God said, I call that not wavering. A eso, dice el Señor, a eso yo le llamo no titubear. Here's how God does the math. Así es como el Señor lo dice. He takes off all your lows. He takes off all your lows Él no se fija en todos esos tiempos bajos, because he's not depressed when you are. porque Él no está deprimido cuando tú lo estás. And he takes off all your highs Pero Él toma todos los tiempos en que estás arriba, because he's not that impressed when you're having a spiritual moment. no los toma porque Él no se deja embelezar por tus tiempos de santidad. He's looking to see how will you walk with him through the years. Pero Él sí ve cómo es que a través de los años caminas con Él. When you stay in faith through the years long term, Cuando tú permaneces en fe durante todo este tiempo, God says, I call that not wavering. a eso el Señor le llama no titubear. God does not measure your spiritual journey in days. El Señor no mide tu carrera espiritual en días. Somebody says, oh, what a day. Alguien dice, wow, qué día. God doesn't even pay attention. Cuando Dios ni siquiera le presta atención. God doesn't even measure your spiritual journey in weeks. El Señor tampoco lo mide en semanas. Good week, bad week, good week, bad week. Una buena semana, una mala semana, buena semana, mala semana. He doesn't really notice. A Él no le importa esto. God doesn't even measure your spiritual journey in months. El Señor tampoco lo mide en meses. Somebody says, November, the month from hell. Alguien dice, noviembre, el mes del infierno. And God isn't even paying attention. Y Dios ni siquiera está prestando atención. The question with God is not, are you having a good day or a bad day? La pregunta con Dios no es, ¿estás teniendo un buen día o un mal día? Are you having a good week or a bad week? ¿Estás teniendo una buena semana o una mala Are you semana? having a good month or a bad month? ¿Estás teniendo un buen mes o un mal mes? Listen carefully.
Escucha con claridad. God measures your journey in years. Escucha esto. Dios mide tu caminata en años. He's not asking if you're having a bad day. Él no está pidiendo si tuviste un mal día. He wants to know this. Él quiere saber esto. Where will you be this time next year? Él quiere saber dónde estarás en este tiempo el próximo año. Where will you be, sir, in 5 years? ¿En dónde estarás sirviendo en 5 años? My sister, where will you be in 10 years? Hermana, ¿en dónde estarás en 10 años? My brother, where are you going to be in 15 years? Hermano, ¿en dónde estarás en 15 años? I'll tell you where I'm going to be in 15 years, Fernando. Ahora te diré, ¿en dónde estaré en 15 años? Exactly where I am today, Exactamente donde estoy ahora, growing in the Word, creciendo en la palabra, growing in love, creciendo en amor, growing in faith, creciendo en fe, growing in good works, creciendo en buenas obras, growing in His presence, creciendo en su presencia, growing in holiness. creciendo en santidad. I'm using the time to get large, Estoy utilizando el tiempo para crecer and I'm being strengthened in faith. y estoy siendo fortalecido en mi fe. And I'll be honest with you, Y les seré honesto, I'm probably one of the worst roller coasters in the whole room. tal vez yo sea uno de los que son como la montaña rusa en todo este lugar. My emotions jerk me all over the place, Mis sentimientos me llevan por todo lugar, por todos lados. and I don't even pay it any attention anymore. Pero ya no pongo atención a esto. In fact, don't even ask me what kind of a day I'm having. De hecho, no me preguntes qué tipo de día estoy teniendo. If you want to ask me something, ask me this. Si tú quieres preguntarme algo, pregúntame lo siguiente. Bob, where will you be a year from now? Bob, ¿en dónde estarás en un año? I'll tell you where I'm going to be a year from now. Te diré en dónde estaré. Strengthened in faith, Creciendo en fe, getting large in love, creciendo en amor, getting large in the knowledge of God, creciendo en el camino de getting Dios, large in His Word. creciendo en su palabra. I'm using the time to get large. Estoy utilizando el tiempo para crecer. Somebody says, well, Bob, the reason you're not healed in your voice yet is because you don't have enough faith. Alguien una vez me dijo, Bob, la razón del por qué tú aún no eres sano es porque no tienes suficiente fe. Well, of course I don't have enough faith. Por supuesto que no tengo aún suficiente fe. Who ever had enough faith? ¿Quién va a tener suficiente fe? But I've got more than I used to. Pero ahora tengo mucho más de la que solía tener. Because I'm being strengthened in faith. Porque he estado creciendo en fe. But I don't have as much faith as I'm going to. Pero no tengo suficiente fe como la que tendré. Because I'm being strengthened in faith. Porque estoy siendo entrenado y fortalecido en fe. I'm on a journey in God. Estoy en un camino con Dios. I'm waiting on Him. Estoy esperando en Él. And I've just decided it doesn't matter how long it takes. Y yo he decidido que no importa cuánto tiempo me lleve, I shall not be moved. no seré movido. He has spoken His word. Él ha hablado su He palabra. will answer me. Someday He will answer me. Él responderá, un día Él lo hará. And until the day He answers me, Y hasta ese día I'm going to stay in the story with Him. estaré en la historia con Él. And one reason I'm talking about this morning De esta manera estoy explicándoles. is because the accuser uses this against us. Es porque el acusador utiliza esto contra nosotros.
And he comes to us and says things like this. Él viene a nosotros y nos dice cosas así. Yeah, God gave you a promise. Es verdad, Dios te dio una promesa. And he was actually going to fulfill that promise. De hecho, Él sí la iba a cumplir. But you are such an up and down roller coaster. Pero tienes tantos altibajos, You have so much doubt and unbelief tienes tantos bajos que es increíble. that you have disqualified yourself from the promise. Que ha sido descalificado de la promesa. Listen carefully. Escuchen, It's not this that disqualifies you from the promise. no es esto lo que te descalifica de la promesa. It's if you give up on this. Es si tú abandonas este avance. I will never give up on this. Jamás abandonaré el avance. I'm going to hold to his hand. Me voy a sostener de su I'm mano. going to stay in his word. Estaré en su palabra. I'm going to wait upon God Esperaré en Dios in fasting and prayer, y ayunaré y oraré, abiding in his love, estando en su amor, abiding in his word, buscando su palabra, holding to his promise, sujeto a su promesa, because I believe that he comes to those that wait for him. porque sé que Él viene y Él vendrá a aquellos que esperan por Él. David learned from Saul's mistakes. David aprendió de los errores de Saúl. I want to learn from Saul's mistakes. Yo quiero aprender también de los errores de Saúl. As for me, I'm waiting on God. Y lo que a mí corresponde, estoy esperando en el Señor. And I believe there's a day coming that I will come out of this prison Y yo sé que habrá y vendrá un día en el cual yo iré a su presencia. and be large enough in the grace of God to take my promises. Y sé que estaré lleno de la gracia de Dios para arrebatar esa promesa. Would you stand with me, please, this morning? ¿Se pueden levantar, por favor? If it sounds to you like I've been speaking of myself this morning, Si ustedes creen que me estoy hablando a mí mismo esta mañana, you have not been hearing me properly. no me han estado escuchando propiamente. I'm not speaking of me. I'm trying to speak to your life. No estoy hablando de mí, estoy tratando de hablar a sus vidas. I've been trying to speak to your spirit today He tratado de hablar a tu espíritu el día de hoy. because there are so many voices that are telling you to just take charge of life. Que hay muchas voces que te están diciendo, tu vida es muy dura, And yet you hear this small voice, wait on me. pero escuchas esa voz que susurra, espera en mí. This morning, I would like to give an opportunity for anyone that would like to come. In a moment, I'm going to lead in a prayer. Voy a dar una oportunidad para que aquellos que quieran tomar esa oportunidad de esperar en Dios, But I would like to offer a prayer over anyone that feels a special connection to this message this morning. pero quiero orar por aquellos que han sentido una conexión especial con el mensaje de esta mañana. And you would like to come up and just stand for 30 seconds at this altar. Aquel puede venir y estar aquí durante 30 segundos nada más. You are welcome to do that, just to identify with this message. Aquel que ha sido identificado con este mensaje puede venir al frente. For 30 seconds, I want to pray for us Por 30 segundos yo voy a orar por ustedes, because we are resolving in our hearts to wait upon God. porque nosotros hemos decidido en nuestro corazón esperar en el Señor. Heavenly Father, I pray now for every person that's responding to this word. Señor, en esta hora yo te pido por cada persona que ha respondido a este llamado. We're going to learn from Saul like David did. Señor, vamos a aprender de Saúl como David lo hizo. Lord, we are resolved to wait upon you. Señor, hemos resuelto en nuestras vidas esperar en ti. We hold to your promise. Nosotros nos sostenemos de tu promesa, We hold to your word. nos sostenemos de tu palabra We shall not be moved. y no seremos removidos. And Lord, I am asking that while we're waiting on you,
Señor, te pido que mientras esperamos en ti, that you would put grace within every one of our lives pon gracias, Señor, en la vida de cada uno de ellos, to grow in this waiting season, para crecer en este tiempo de espera. that we might come forth from this prison Que puedas venir, Señor, con tu presencia large in faith, y crecer en fe, large in love, crecer en amor, large in the knowledge of Christ. crecer en el conocimiento de la gracia. Give this to us, we ask in Jesus' name. Señor, danos esto que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amen. God bless you. Amén. Dios les bendiga.